Iglesia La Gran Comisión, reciban un saludo muy cordial de parte de sus pastores. Anuncios importantes para julio 30 y agosto 5. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia local y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea que nos sintonizan en otros estados y también desde otros países. Seguimos en nuestro servicio en línea. El día viernes a las 7 p.m. vienen los grupos que los pastores invitan a la iglesia. Y el día domingo a las 9 a.m. nos reunimos en línea por medio del Facebook y el YouTube para compartir el mensaje en sus respectivas casas. Muchas gracias por sintonizarnos y especialmente a los supervisores y líderes de las células respectivas. Reunión de células. Los grupos de célula pueden reunirse físicamente usando sus mascarillas, observando la distancia recomendada. Les animamos que haga su reunión de célula al aire libre. Nuevamente tenemos las recomendaciones importantes en vista de la variante Delta. Si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de algún hermano o hermana con el variante Delta o otro variante, por favor déjenos saber para orar por ellos y así poder suplir de alguna forma sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Alabamos a Dios por aquellos hermanos que se han recuperado, por lo que agradecemos a Dios con un fuerte aplauso. Dios es bueno y Dios es fiel. El altar familiar. Seguimos exhortando a cada familia para levantar su altar familiar. A los padres de familia les motivamos, a ustedes como líderes también en casa, para que por favor tomen el tiempo para hacer tiempo de oración con su familia. Y así acuérdense que el padre es el responsable de su familia. Y qué mejor si el padre llama a la esposa, a los hijos y toman un tiempo de comunión con el Señor, no solo leyendo la palabra, sino también orando y clamando al Señor en oración. ¿Qué vamos a orar? Vamos a orar por protección, vamos a orar por provisión, por fortaleza, que el Señor traiga avivamiento personal a nuestras vidas y también a la iglesia. Hermanos, el tiempo se acerca. Y usted y su familia necesitan estar preparados para el encuentro con el Señor. Necesitamos estar preparados para el encuentro con el Señor. No sabemos el día ni la hora que el Señor ha de venir, pero como iglesia debemos de estar conscientes que debemos de estar más cerca de Él, no teniendo una religión, sino teniendo una relación con Él. Mateo 24:27 nos dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, que la Biblia nos advierte. En Lucas 17:34 nos dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Así que acerquémonos al único que puede santificar nuestras vidas con su poder. Y no se nos olvide que en sí el deseo del Señor es que nosotros cada día nos santifiquemos aún más. ¿Y cómo nos vamos a santificar? No solo buscando su presencia, sino que también obedeciendo su palabra, aplicando nuestras vidas para que así podamos resplandecer delante del Señor y delante de los santos. La librería Oikos está abierta los días miércoles para venta de libros de discipulado. Así que por favor no se les olvide que la librería está abierta. También seguimos el día lunes con el seminario de los 7 pasos de liberación, y también el día martes se está llevando a cabo un seminario, un líder como Jesús, así que no se lo pierda. Ministerio de Jóvenes Journey, todavía seguimos en vacaciones, hasta nueva orden se les va a notificar cuándo va a ser la próxima reunión. El Ministerio de Niños en línea, en este tiempo también estamos en tiempo de vacaciones, se les va a hacer el nuevo aviso. Le damos las gracias siempre a Marvin y a la hermana Alma Cintú por su trabajo en este ministerio. Diezmos, ofrendas y protemplo. Damos gracias a Dios por los hermanos que han puesto en su corazón y a Dios en obedecer y traer sus diezmos.
ofrendas, promesas pro templo al alfolí. Aquí donde Dios le está ministrando en sus vidas. El Señor, cuando estuvo en el templo, se admiró de aquella mujer que puso la última blanca. Y de verdad que nosotros también en muchas ocasiones tal vez no tenemos lo suficiente, pero lo último que ponemos, y lo ponemos con genuinidad a Dios, Dios se agrada. Yo pienso, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros, y la Biblia también nos lo respalda, Dios nos ha bendecido con un trabajo. Y ese trabajo que nos ha dado el Señor, de verdad de que no nos está pidiendo el 90%. Nos pide nada más tan solo el 10%. Y seamos fieles a darle al Señor ese 10% para que veamos nosotros que nunca el Señor nos va a desamparar. Dice que no hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Así que es importante que por favor no se nos olvide Malaquías 3:10. Nos recuerda de la promesa: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré de las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es algo que Dios ya ha establecido en su palabra, lo cual tú y yo podemos ejercitar para ver lo que realmente Dios quiere hacer con nuestras vidas. Así que con toda la gratitud necesaria, pongámonos de pie. Vamos también a entrar en el tiempo de adoración y exaltación al Señor. No hay cosa más linda que expresarle al Señor, no solo con nuestras manos, sino con nuestra boca e inclusive con nuestro cuerpo, y exaltar y glorificar al que todo lo merece. Él es el alfa y Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es todopoderoso en nuestras vidas, y Él es el que tiene el día de hoy todo el favor y la misericordia para que nosotros nos podamos acercar a Él. Así que hagámoslo con toda nuestra buena disposición. Amén. De un grito de júbilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Un grito de júbilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Usa tus palmas. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra
cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Marco Barrientos. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cantamos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Te exaltamos. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la. Vamos, cantamos juntos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás.
causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, el cual excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará, Jesús, de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar. Ni la vida,
exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres digno, Señor. Nada nos separará de ti. Gracias, Señor, por darnos esa aseguranza, por darnos, Señor, la fe. Gracias, Señor, porque no importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la dificultad, sabemos que tú, Señor, si nosotros hemos confesado tu nombre, tú estarás siempre con nosotros. Ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo alto, nada nos separará de tu gran amor. Gracias por haber extendido ese amor. Señor, gracias, Señor, porque de tal manera tú amaste al mundo que mandaste a tu unigénito Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Seas exaltado y glorificado en esta preciosa tarde, en esta preciosa noche. Recibe exaltación de tu pueblo y agradecimiento por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque lo entendemos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú te has glorificado, Señor, y nos has dado vida y vida eterna. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. ¿Sabías tú que el Señor no siempre nos trae con propósito a su casa? Y el propósito es que no solo lo expresemos, sino que también Él ha de hablar a través de su preciosa palabra. ¿Quiénes lo creen así? Entonces dígale al que está a la par, no dándole la mano, sino extendiendo su mano así, y dígale: yo sé que el Señor ha de hablarme a mi vida. Dígaselo. Hemos continuado con la epístola de Pedro, lo cual ha sido una gran bendición, y vamos a continuar el día de hoy en 1 de Pedro 3, y vamos a estar leyendo del 13 al 22. Si usted trajo su Biblia, por favor abra su Biblia. Si usted trajo su iPad, busque esos versículos en su iPad. Si usted trajo alguna otra forma en la que pueda ver estas las escrituras, magnífico. Así que vamos a leer esta parte de la escritura. Pongamos atención, porque el Señor quiere animarnos el día de hoy, quiere bendecirnos el día de hoy, y el Señor se ha de glorificar no solo aquí con nosotros, sino que a través de nuestro sistema audiovisual, el Facebook y el YouTube. Muy bien, dice así la palabra del Señor, 1 Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguid el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no nos salva,
no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. A Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. El Señor agregue bendición a su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran amor y por tu gran sabiduría. Gracias porque nos has dado cita en este lugar donde, Señor, sabemos que tú has de hablar a nuestras vidas a través de tu preciosa palabra. Señor, creemos, Señor, en tus bondades y en tus misericordias. Hemos creído también, Señor, que tú estás más cerca de lo que imaginamos. Y, Señor, permite que nosotros podamos entender y tener el discernimiento deseado para que, Señor, no, Señor, nos vayamos fuera de la borda, sino que nos mantengamos en el contexto de tu preciosa palabra en la comunión con los santos, para que el día en que tú toques esa trompeta, Señor, nosotros podamos tener el privilegio de ser levantados como así lo has prometido tú, Señor. Así que gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Trajeron papel y lápiz. Van a estar anotando citas bíblicas que después ustedes van a hacer su homework en casa. ¿Estamos? Ok, no los veo con lápiz, no los veo con papel, pero creo que lo van a hacer. Le he titulado a este mensaje: Triunfo sobre el sufrimiento. ¿Usted ha sufrido alguna vez? Levante su mano. Gracias por su sinceridad. El pasaje que estudiaremos este día explica claramente que hay dos clases de sufrimiento. El primero es, a veces es por nuestras consecuencias, nuestras malas conductas o nuestras malas decisiones. El sufrimiento por nuestras malas decisiones. Este sufrimiento ocurre cuando el creyente hace malas decisiones y comete errores o pecados. Las graves consecuencias que puede exponerse el creyente son muy dolorosas, porque en un momento decidió extraviarse del consejo de la vida, de la palabra de Dios, y decidió dejar la lámpara que Dios ha puesto en nuestros caminos o en nuestros pies como lumbrera nuestro paso. Salmo 119, 05, 1:5. La Biblia es amplia en darnos ejemplos de esta clase de sufrimientos. Vamos a tocar dos sufrimientos. El primer sufrimiento es por nuestra propia causa, porque hemos cruzado la línea, hemos pecado contra Dios, y aunque usted no lo crea, vamos a sufrir, vamos a tener consecuencias, aún siendo cristianos. Saúl, atormentado por demonios por haber abandonado a Dios, desobedeció a Dios. Un buen ejemplo. Sansón fue capturado y quedó ciego. ¿Por qué? Por su necedad. David, con su familia disfuncional, que dio lugar a violaciones sexuales y muertes entre sus hermanos y entre sus hijos. Judas, atormentado, terminó en el suicidio. ¿Estamos viendo los malos ejemplos? Se supone, ¿verdad?, de que ellos eran conocedores de Dios. Sin embargo, se salieron de la línea. Y para ello hay consecuencias. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios misericordioso. Aunque ellos fallaron, sufrieron de consecuencias de sus decisiones equivocadas. La gracia de Dios no se le negó, excepto a Saúl y a Judas. Al rey Saúl y a Judas se le negó la gracia. Por eso Proverbios nos motiva a nosotros para que no caigamos en tal situación siendo ya redimidos.
¿Sabes qué puede pasar? Que a veces cuando nosotros nos enfriamos, el enemigo comienza poco a poco a mellar, al punto de que en un momentito nos puede desviar del propósito divino. Y nosotros decimos, eso no va a hacer daño. Momento, el enemigo comienza con cosas pequeñas y después se van incrementando. A la postre trae unas malas consecuencias o unas terribles consecuencias. Por eso Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué dice Proverbios? Que el que encubre su pecado no prosperará, no importa lo que haga. Si está escondiendo un pecado, no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué? Misericordia. Entonces, si nosotros entendemos, para quitarle el poder al diablo y a esta carne, hay que confesar que pecamos y hay que confesar el nombre de Jesucristo, creerlo y confesarlo con nuestra boca para poder ser redimido. Yo he visto muchas liberaciones, no necesariamente que las personas se caen al suelo y se revuelcan, no, solo por el hecho de haber creído y confesado el nombre de Jesús han sido libres. La gracia puede alcanzar un creyente con un verdadero y genuino arrepentimiento y va a ser reinstalado al reino del Señor y al reino de la comunión de los santos. El sufrimiento por la causa de Cristo. Alguien dijo: yo me convierto a Jesús o a Cristo o al Señor, ya no voy a tener problemas. Equivocado, querido hermano. El caminar cristiano de verdad que es un camino de rosas, pero las rosas tienen espinas. Primera de Pedro 13:14 lo dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien. Hermanos, Pedro estaba dirigiéndose a un pueblo, a la iglesia del primer siglo, que eran perseguidos y estaban afligidos por sostener su fe. Los creyentes eran maltratados, encarcelados y puestos a muerte. Hermanos, estamos viviendo en una época que esta situación ya no es muy ajena a nosotros en el tiempo de hoy. En realidad, muchos países, si usted se informa bien, hay situación de persecución, como por ejemplo Irán, Irak, China, Norcorea, Afganistán, India, etc. Infórmese, hay persecución contra el creyente porque ha creído el nombre de Jesús. Y en muchas ocasiones les ponen al punto de que si siguen confesando el nombre de Jesús, les van a cortar la cabeza. ¿Ha visto usted eso? Nosotros aquí en este país todavía tenemos libertad. Por ahora no estamos lejos que las cosas cambien. La razón es porque mientras las tinieblas del pecado van expandiéndose, la luz de los creyentes y la luz del evangelio se vuelve una incomodidad al reino de las tinieblas. También tenemos que mencionar que en ocasiones el sufrimiento y la persecución pueden ocurrir en tu propia casa. ¿Sabías todo eso? En tu propia casa, tu propia familia, con tus propios amigos, con tus propios conocidos. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes unos valores diferentes a los de ellos. Porque tú no te incluyes dentro de lo que ellos están haciendo. Indudablemente ellos se ponen incómodos porque la luz y las tinieblas no se llevan. Por eso el Señor nos ha constituido la sal de este mundo. Eres tú sal de este mundo. No oigo amenes. Eres tú la sal de este mundo. La persecución es causa porque no participas de los hechos de ellos.
porque tus valores chocan con los de ellos. Hace mucho tiempo yo leí un testimonio de el ex padre Alberto. Este hombre, después de que lo habían mandado a seminarios y que había ido a Roma y que se había envuelto en lo mejor y era indirectamente un jesuita y cuantas otras cosas él había logrado, y su familia estaba feliz por todos los logros, pero cuando un día el Señor lo encontró verdaderamente, este hombre se reconcilió con Dios, reconoció que Cristo era espíritu y verdad, no era imagen. Y en ese momento se le volteó toda su familia, se le voltearon todos sus amigos, lo sacaron de la casa, hicieron un montón de cosas porque había proclamado el nombre de Jesús. ¿Te ha sucedido así algo a ti? Si te ha sucedido algo así, estamos en un buen camino, querido hermano. Mateo 10, 36 al 38 dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. He aquí la palabra nos amonesta: el que ama más a padre y a madre que a mí no es digno de mí. El que ama más a su hijo, a su hija, más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Bajo la presión de la aflicción y la persecución tenemos que tomar una decisión que vale una eternidad. Mateo 10:39 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Déjeme explicarle un poquito mejor esto. El que pierde su vida o el que quiere ganar su vida, en estas palabras es que usted está viviendo todavía con ese su yo. Está usted indirectamente ganando su vida. Pero Dios quiere que usted pierda su vida, porque si usted y yo la perdemos, vamos a ganarla por la causa de Cristo. Vamos a experimentar florecer, vamos a experimentar la gracia y el favor, vamos a experimentar cosas maravillosas de parte del Señor, vamos a experimentar que el Señor nos bendice en todo. Así que es menester perder la vida por Cristo, porque de esa manera vamos a ser hombres y mujeres fructíferos. Ahora bien, bajo circunstancias de aflicción y persecución, las reglas del comportamiento del creyente no debe de cambiar. ¿Se ha sentido en alguna vez amenazado usted? ¿Se ha sentido en alguna vez perseguido? ¿Se ha sentido usted afligido? ¿Ha tenido aflicción por las situaciones? No cambie, manténgase firme y seguro, porque Dios tiene propósito en cada una de las situaciones. Por eso, verso 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si yo y tú mantenemos haciéndonos conforme a la perfecta voluntad de Dios, no importa, hay una cobertura especial sobre ti y sobre mí, donde el enemigo va a venir a dispararnos, va a venir a ofendernos, va a venir a hacer un montón de situaciones, pero no llegará a ti porque estás haciendo el bien, y el bien de la protección divina de Dios te va a guardar y te va a sostener en momentos difíciles de sufrimiento y de persecución. Sufrir por Cristo en esta vida es un asunto temporal. De manera que si en medio de la persecución te matan, solo pierdes la vida física, tú ganas la eternidad. Morir en Cristo es ganancia para el creyente. En una ocasión vino una persona bien enojada conmigo, y no es la primera vez. Y esa persona trajo una pistola. Y nos sentamos, y yo pues no me había dado cuenta. Mientras que estábamos platicando, me puso la pistola aquí, como que intimidándome. Y mientras que hablábamos, porque la cosa era un poquito personal, y la pistola estaba ahí, y el hombre estaba pero furioso conmigo. Y yo le dije: mira, sencillo, si es tanto tu enojo, es tanta tu cólera contra mí, no importa si tú disparas,
yo me voy al cielo, pero tú te vas al infierno. Se quedó friqueado. Y esa es la realidad. Una buena respuesta que le di. Ante las amenazas de muerte de Pedro, les dice los creyentes en el capítulo 14: si alguna cosa padecisteis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Mateo 5 del 11 al 12 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan cosas malas contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esto fue lo que añadió el apóstol Pedro. Por lo tanto, me lleva al punto número 2: santificar a Dios en el corazón. ¿Cómo así? A través del sufrimiento es importante que veamos cómo está nuestro corazón. El 15 dice: al contrario, la santidad a Dios el Señor en nuestros corazones está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí hay 2 recomendaciones. La primera es santificar a Dios, es poner a Dios en el trono de vuestro corazón, es hacer que Dios sea el centro de nuestras vidas, es que el centro de nuestras vidas sea Dios y que toda decisión sea tomada por la voluntad del Señor. Que el centro de nuestro corazón, todas las emociones sean canalizadas, todas nuestras emociones sean canalizadas por Dios. Que toda nuestra voluntad y todos nuestros deseos sean canalizados por medio de Dios en nuestros corazones. Cuando santificamos a Dios en nuestros corazones, no tendremos miedo y temor de ninguna persecución o aflicción. Daniel 6 del 1 al 28, si usted quiere después ir a leerlo. Daniel estaba en una situación bien apremiante. Él había sido llevado a Babilonia conjuntamente con los otros judíos. Y definitivamente llegó un momento que estaba reinando el rey Darío. Y de una u otra manera era grande el gobierno, que era necesario poner 120 sátrapas. Y encima de ellos tenían que haber gobernadores. Y escogieron a Daniel como uno de los gobernadores, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Había sabiduría de Dios. Sin embargo, estos sátrapas querían hacerle un botín, le querían hacer una trampa. E hicieron firmar al rey Darío un edicto donde todo aquel que se levantara en 30 días a adorar o a postrarse delante de otros dioses que no fuera el rey Darío, fuera tirado al foso de los leones. Daniel no temió. Él inmediatamente fue y oró. Y cuando oró, le notificaron al rey. Inmediatamente lo pusieron en el foso de los leones. E inclusive el mismo Darío estaba apenado y incómodo por la decisión que se había tomado de llevar a Daniel al foso de los leones. Y él dijo: de verdad que los leones van a destrozar a Daniel. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Que al siguiente día él llegó y llamó por Daniel, y Daniel estaba vivo. Daniel estaba glorificando a Dios, porque Dios había hecho el milagro. Y le dijo: Daniel, ¿estás ahí? Sí, mi Señor, le dijo. El Señor mandó un ángel y cerró la boca de los leones. Eso hace Dios cuando el perseguidor viene contra ti y contra mí, si estamos en la cobertura de la presencia del Señor. Daniel había guardado su corazón de agradar a Dios antes que al hombre. Ahora bien, cuando no le santificamos en nuestro corazón, cuando no dejamos que Él reine en nuestro corazón, entonces
sí tendremos el temor de persecución que nos amenace. El mismo verso nos dice también que debemos estar listos para presentar defensa de la razón de nuestra esperanza. Es importante conocer la Biblia para tener la respuesta correcta, pero también debemos de confiar en el Espíritu Santo que nos ayude a presentar la defensa en otras formas, es decir, que nuestra conducta y nuestra actitud cristiana sea genuina y sea transparente, que seamos cartas leídas. Hermanos, nuestra vida cristiana es algo que constantemente está observada. ¿Usted sabía eso? Usted y yo no nos escapamos del ojo de Dios, ni tampoco a veces de los ojos de los hermanos y hermanas. Constantemente estamos en observación por Dios y la gente. La gente mira, la gente compara. Y entonces, ¿cuál sería la pregunta aquí? Fíjese que a veces la gente dice, ese tiene un sinnúmero de problemas, pero ahí lo veo cantando y alabando a Dios. Ese tiene un sinnúmero de conflictos y ahí lo miro orando a Dios. Ese tiene una situación tan caótica y todavía lo veo yendo a la iglesia. Pareciera que no tiene problemas. Siempre está sonriendo. ¿Sabes por qué? Porque la paz de Dios está en ti y en mí. No importa cuál sea la aflicción, no importa cuál sea la persecución, no importa cuál sea la problemática, que si tú y yo confiamos en el Señor, de por seguro que el Señor nos saca al otro lado con victoria. Pablo y Silas nos enseña este concepto en Hechos 16 del 25 al 26. Anótenlo porque después lo van a leer. ¿Qué pasó ahí? Después de hacer un bien, había una mujer que dice era una adivina. Y ellos de una u otra manera reprendieron ese demonio y los metieron en la cárcel. Y estando en la cárcel estaban ¿qué? Cantando y alabando y glorificando el nombre del Señor. Dice que tenía cepos también, o sea, los tenían bien en la parte última de la cárcel, los tenían bien escondidos y los tenían atrapados, pero ellos seguían alabando y glorificando el nombre del Señor, mientras que todos los que estaban ahí escuchaban las alabanzas y la exaltación, porque de verdad que estaban en una situación difícil, pero ellos habían decidido alabar a Dios aún en la situación difícil. ¿Qué pasó? Cuando cantando dice que vino un gran terremoto. Se sacudieron todos las paredes, se rompieron las cadenas. Inmediatamente dice que el carcelero se asustó porque cuando sucedió eso pensó que todos los que estaban en la cárcel habían salido y prácticamente una persona que estaba a cargo de una cárcel y todos se le iban, él también tenía que morir. Sin embargo, Silas y Pablo le dijeron: estamos aquí. No te preocupes. No te mates. Entonces aquel hombre dijo: ¿qué tengo que hacer para reconocer a Cristo como el Señor? Eso es exactamente cuando tú y yo estamos en situaciones difíciles y que la gente nos miran clamando y glorificando el nombre del Señor y confiando en el Señor. De verdad que vamos a dar testimonio de que Dios es real y verdadero. Pablo y Silas sufrieron en forma diferente porque tenían una esperanza igual a la de nosotros. Así, hermanos, que cuando venga la persecución o venga la aflicción, actuemos de tal manera que la gente alrededor sea impactada y que nos pregunte, así como podemos contestar. El verso también nos dice que presentemos defensa con toda mansedumbre y reverencia, no con orgullo espiritual, no con altanería, no con forma irreverente, tampoco en forma informal o en forma de broma. La palabra nos dice que con respeto y con mansedumbre
porque nuestra esperanza es un asunto de un Dios santo. El verso 16 nos dice que nos recomienda tan buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Como creyentes somos como personas que ocupan una posición pública. Siempre estaremos bajo el escrutinio de la gente y muchas veces seremos objeto de habladurías y comentarios maliciosos. No lo digo por jactancia, pero que no me han dicho a mí muchísimas cosas. Sin embargo, ¿qué hago? Me sacudo y sigo hacia adelante, confiando en la promesa de Dios. Yo digo, Señor, ¿es verdad o no es verdad lo que han dicho de mí? Si es verdad, me corrijo y lo enmiendo. Pero si no es verdad, me sacudo y sigo hacia adelante. ¿Has hecho tú lo mismo? El apóstol Pedro nos aconseja aquí que por causa de los que no nos apuntan, tengamos una conciencia limpia. Para los que hablan mal de vuestra conducta, tengan que avergonzarse de los rumores maliciosos que han propagado. Así que, hermanos, debemos asegurarnos de que aquellos que hablan cosas malas de ustedes estén equivocados. La primera parte de Pedro 3:18a, Cristo padeció para llevarnos a Dios. ¿Sabía usted eso? Ese es el sufrimiento más grande que puede haberse oído en la historia de la humanidad. La palabra llevarnos en el griego es la misma palabra usada para acceso que usa Romanos 5:2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. En la literatura griega antigua, la palabra llevarnos fue como una admisión, es decir, tener una audiencia con el rey. Imagínense qué privilegio más grande, querido hermano, de que tú y yo estamos sentados escuchando palabra de Dios, porque ya se leyó y ahora se está desglosando la misma escritura para que podamos entender el contexto y el pretexto, y así glorifiquemos el nombre de Dios y lo exaltemos por los grandes tesoros escondidos para darnos a favor nuestro. Hebreos 10:19 nos dice que a partir del sacrificio completo, perfecto de Cristo, tenemos la confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, por su carne. ¿Sabías tú que el velo se rompió en el templo desde arriba hasta hacia abajo? Y el propósito era que tú y yo ahora pudiéramos entender que Dios nos ha constituido real sacerdotes para que también podamos tener acceso a Dios a través de Cristo el Señor. Por medio del velo, es decir, su carne, por los dolores de la muerte, por el sufrimiento que padeció Jesús en la cruz, tenemos acceso directo al Rey. Eso me lleva al punto número 3, el triunfo total sobre el sufrimiento. En esta ocasión veremos los 3 días del ministerio de Jesús en el centro de la tierra. En la segunda parte de Pedro, del 3 al 18b, hablamos de Cristo, a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Efectivamente, Él murió en su carne, pero en su espíritu Él estaba vivo. El cuerpo de Jesús estaba muerto y en espera de su resurrección, pero estaba espiritualmente vivo, cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sabes? Este pasaje es demasiado, yo diría, delicado de predicarlo. Es un pasaje del Nuevo Testamento que
Es muy poca la información que hay, pero en lo mejor de lo posible vamos a poder, en el nombre del Señor, de poderle comunicar efectivamente para que usted y yo podamos entenderlo, que realmente sucedió en esos 3 días de ministerio de Jesús cuando Él descendió al centro de la tierra. Hay varias interpretaciones sobre este pasaje, pero nosotros nos limitaremos a ver lo que las Escrituras dicen sobre este grandioso hecho que es la ministración de Jesús en el centro de la tierra. Primero vamos a aclarar unos términos que nos limitaremos a las Escrituras. Aclararemos este primer término. Cuando la Biblia se refiere al hombre, no lo llama espíritu. Examine usted la palabra, vaya a todas las Escrituras y usted va a ver que Dios no le llama espíritu al hombre, aunque el hombre tiene espíritu. La Biblia denomina al hombre alma. Somos una alma viviente y Dios sopló neuma sobre el alma y vivimos. Muchos versos lo afirman. Ejemplo, el alma que pecara, ese morirá. ¿Sí lo dice? El Señor no quiere que nadie peque, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ezequiel 18:20, anótelo. Porque en la Escritura sabemos que los hombres que se rebelan contra Dios están en el lugar del tormento ahora mismo, pero no nos dice que están encarcelados. Segundo, según la interpretación de la tradición judía, en el tiempo de Jesús, los apóstoles le fue común designar la palabra espíritus a los demonios. Cuando los judíos leen los relatos del diluvio, denominan a estos espíritus como demonios que causaron grandes perversidades morales entre los mortales durante los días de Noé. ¿Acaso no está sucediendo lo mismo el día de hoy? Dice que se dan en casamiento, ¿qué más? Se dan en fiestas y pareciera que estamos desapercibidos, que se nos está anunciando la venida del Señor. Así como Noé estaba por 120 años predicando a todos esos individuos. Indudablemente también habían espíritus terribles haciendo pervertir a esta gente. Porque al punto de que Dios dijo: me he arrepentido de haber creado al ser humano, lo voy a raer sobre la faz de la tierra, porque en él hay constantemente maldad. Pero bendito sea el nombre del Señor, que el día de hoy el Señor ha redimido a su pueblo, a la iglesia, y en la cual tú y yo somos ahora redención por medio de la sangre de Cristo el Señor. Amén. Para más claridad encontramos en Judas 1:6 a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad de las prisiones eternas para el juicio final del gran día. En Apocalipsis 27 nos dice, nos da ejemplo de una prisión y prisioneros. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Por estos seres espirituales de maldad están guardados en cárceles y prisiones. La respuesta la da 2 de Pedro 4, dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a las prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio final. Por supuesto que no todos los demonios están encarcelados, ¿sabían ustedes? Para aquellos que les gustan los ovnis, esa es pura teoría satánica, yo diría. Por todos lados están apareciendo ovnis. La realidad es que no son más que espíritus de maldad, haciendo aparecer todo eso para hacer creer y confundir a la gente. Dice Efesios 6:12:
y nos dice que hay principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que en otras palabras hay demonios en las partes del primer cielo, el segundo cielo, y también tratando la manera de confundir, así como en el tiempo de Noé, a confundir a miles y a miles de personas. Por eso tú y yo somos la luz. Somos lo que Dios ha permitido en el siglo XXI, que seamos la iglesia, que debemos de estar redimidas, que debemos ser transparentes, que debemos de ser limpias, porque el Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, limpia y poderosa, para hacerle frente a cuanto demonio que se levanta contra el Señor. Primera de Pedro 3:19 nos dice: Jesús predicó a estos espíritus encarcelados. La palabra traducida es predicar, que significa proclamar, declarar, anunciar, proclamar, anunciar, declarar a los espíritus de maldad. ¿Cuál fue el anuncio? Aunque no lo dice la Escritura exactamente, hay un verso que nos tira la luz, del cual puede haberse sido la declaración y proclamación del anuncio del Señor. En Colosenses 2:15, anótenlo, nos dice que Jesús despojó. ¿Qué significa despojar? A los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente. Despojar quiere decir quitar, arrancar, arrebatar, desmantelar. Fue Jesús e hizo eso ahí en el mismo centro de la tierra, el Hades o el infierno. El mundo espiritual recibió la notificación en persona. Jesús ha triunfado. Jesús es cierto que fue a predicar, pero no para arrepentimiento, sino para hacerles conciencia que lo que Noé había dicho se volvió realidad. Él era el cumplimiento de lo que ellos no pudieron ver en aquel entonces, porque no se arrepintieron y murieron. Se refiriendo a los hombres y a los espíritus encarcelados también. El mundo espiritual recibió la notificación en persona: Jesús ha triunfado. El mundo de maldad ha perdido. Jesús ha ganado. El Cordero de Dios triunfa en la cruz sobre toda maldad. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado. Filipenses 2:10 dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Podemos imaginarnos con gozo ante la autoridad del Cordero de Dios. Todos estos demonios tuvieron que doblar la rodilla ante el Creador de lo visible y lo invisible. Yo sé que algunos hermanos tienen la facultad, porque Dios se lo ha dado, de ver demonios. Yo no la tengo, pero los percibo a veces. Pero no con eso me quiero decir que soy un santulón, no. Soy un temeroso de Dios y quiero acatar y estar cerca de su presencia y de su palabra, para poder combatir todos aquellos principados y potestades de los aires en el nombre de Jesús. Todo el mundo espiritual de maldad en el Hades tiene que reconocer que Jesús es el Señor. Y si tú y yo reconocemos que Jesús es el Señor, todas las cosas te van a ir bien. Tenemos otra interrogante. ¿Qué pasó con aquellas generaciones corruptas de los hombres, de generación en generación, en el tiempo de Noé? Entre aquellos que están los que se mofaron de la predicación de Noé. Aquellos que resistieron a creer que venía un juicio, que solo creyendo en la salvación prevista por Dios se podrían salvar. Ninguno de estos. ¿Usted se imagina qué terrible haber sido esa muerte, hermano? No sé si ha tenido usted la oportunidad hoy en día, pero nosotros hemos estado observando YouTube y de verdad que están pasando un montón de conflictos en todo el mundo.
Hay inundaciones como nunca. Aunque Dios dijo que no iba a destruir la tierra con agua. Pero sin embargo hay un sinnúmero de inundaciones, un montón de muertos. Además de eso también han venido volcanes, han eruptado como nunca antes. La pestilencia que sabemos nosotros que todavía nos tienen en estrecho, que es el COVID-19, y ahora que viene una variante, es una situación que tenemos que estar siempre pidiendo la protección del Señor. ¿Acaso esto no será el principio de dolores? Y tú y yo todavía estamos, viva la flor, pasando el tiempo, no agarrándonos de la presencia de Dios, olvidándonos que Él es la provisión. Así como Noé le dijo a sus hijos: entren porque se apresura una situación que nunca en la vida hemos visto. Nunca había llovido. Así va a pasar en este tiempo también. La iglesia está distraída a veces. La iglesia a veces está desanimada. La iglesia dice: ¿por qué no se habla en la iglesia? Yo no sigo las cosas del Señor. Si el Señor te permite que tú lo hagas en tu casa, ¿qué estás perdiendo tu tiempo? Qué lindo sería el día en que, si estás en tu casa, esposo y esposa se vayan, y no que un esposo se fue y la esposa se quedó. Qué terrible va a ser eso. En 1 Pedro 4, del 5 al 6 dice: responde, pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según el hombre, y este será el juicio final. Considere esto, que el Señor no fue allá al infierno a predicar para darles una segunda oportunidad. El Señor fue para decirles: yo soy el cumplimiento de lo que Noé anunció. Y ustedes van a tener su juicio al final por no haber creído. En esta muerte y luego en su resurrección, Jesús recibió del Padre la autoridad de hacer el juicio sobre vivos y muertos. Así que Jesús pudo haber anunciado que todo juicio se le ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como también honren al Padre. Apocalipsis 16:7 dice: anuncia en el cielo y en la tierra que todos los juicios son verdaderos y justos. ¿Ha ido usted alguna vez a la corte? Hello, ¿quiénes han ido a la corte? Levanten la mano. Uno desea que le hagan un juicio justo, right? Que no se vayan a ir por otro lado, ni a la izquierda ni a la derecha, sino que sea un juicio justo. Y eso es lo que realmente el Señor desea con cada individuo y con todas aquellas generaciones, que haya un juicio justo. Dios es un Dios justo y misericordioso. Para que su juicio fuera justo, las almas no habían creído en la predicación de Noé. Recibieron una mala noticia, porque aquel anuncio no fue para salvación, sino para condenación eterna. El Señor tiene autoridad sobre todo, sobre seres humanos, sobre la tierra, sobre vivos y sobre muertos. Y Él tenía su consignia, sus 3 días de ministerio en espíritu, era comunicarles a estos individuos que Él era el cumplimiento de lo que Noé había expresado hace muchos años atrás. Veamos qué dice Hebreos 11:7, anótenlo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, por temor preparó el arca en su casa para que se salvasen, y por esa fe condenó al mundo, y Noé fue hecho heredero de la justicia por medio de la fe.
Él no tuvo la oportunidad de ver a Cristo, pero le creyó, así como Abraham también, y le fue contado por justicia. Querido hermano, gracias a Dios que estamos viviendo estos tiempos. Sabes que estamos viviendo posiblemente el año 6000, que indica que ya estamos para entrar al año 7000, que es el tiempo perfecto de Dios, que no sabemos si es la entrada de la tribulación, no lo entendemos todavía, pero el Señor ha permitido que vivamos este tiempo, que presenciemos que de una u otra manera, si la iglesia permanece en comunión, si la iglesia permanece agradando al Señor, nos vamos a ir con Él. Valió la pena sufrir por la causa de Cristo. En el mundo del tiempo de Noé, solo 8 personas fueron salvas, porque creyeron en la fe de Dios y su promesa. Bien, ¿qué pasó? En el versículo 1 de Pedro 4:5, no da crédito a ninguna doctrina de purgatorio, enfatizado por el catolicismo. ¿Usted entiende la doctrina del purgatorio? No da crédito a tal cosa. La escritura es clara y definida cuando dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Siempre que me han dicho, pastor, ha muerto mi familiar, yo les digo que con mucha pena les pregunto, ¿conocía del Señor? ¿Confesó el nombre del Señor en vida? Sí, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios nos permite tener la oportunidad en vida, hermano. Tenemos que caminar en obediencia en vida. No que en el último minuto, ya después de que me ensucié las manos y hice un montón de barbaridades, en el último minuto me quiero ya no hay ni tiempo, porque el enemigo te va a poner trampa para que no lo hagas. Es necesario que el día de hoy sea el día de salvación para ti, para mí y para todo aquel que nos oye. En el nombre de Jesús declaramos salvación para tu vida. No hay entremedio, no hay ninguna otra segunda oportunidad. Claro, hay segunda oportunidad para ti y para mí. Si en este momento hemos fallado al Señor y nos confesamos delante del Señor, hay una segunda oportunidad. Pero después de esta vida ya no hay una segunda oportunidad. Hay un día de salvación. Hoy es el momento de responder el amor de un Salvador que dio su vida para rescatarnos del infierno eterno, que es real. ¿Sabían ustedes que el infierno es real? Se cree que está en el centro de la tierra. Hay otra función importante en el tema de hoy, del ministerio de Jesús en los 3 días en el centro de la tierra. Y está en Efesios 4, del 8 al 9 y al 10. Por favor, anótelo. Subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de esto que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió en el número 10 es el mismo que también subió por encima de todos de los cielos para llenarlo todo. ¿Sabía ustedes que cuando Él descendió y les proclamó a los espíritus, y después de decirles yo soy el cumplimiento, subió? Se cree que el seno de Abraham está un poco más alto. Subió y tomó a todos los santos que estaban allí, que estaban esperando, y los llevó directo al cielo. Se los llevó al cielo en el seno de Abraham. Y eso lo dice Lucas 16 del 19 al 31. El término seno de Abraham mencionado en Lucas 16, 19, 31 es el lugar del descanso y la paz donde estaban esperando la promesa de la salvación. Jesús llegó
y los recogió y se dirigió hacia la casa de su padre. Estas acciones dejaron claro que Jesús estaba quitándole a Satanás el poder de la muerte. Le quitó a Satanás el poder del pecado. ¿Sabías tú que antes tú y yo estábamos oprimidos por el pecado? Y cuando reconocimos a Cristo como el Señor, confesando nuestros pecados, la carga se quitó. Yo recuerdo cuando aún no era cristiano, yo andaba jorobado. Era un futbolista que olvídese. Pero de nada me servía, porque después de terminar de jugar otra vez me deprimía. Pero cuando vine a Cristo me enderecé. Bendito sea el nombre del Señor. Eso ha hecho Dios con nosotros. Nos ha puesto la mirada en el cielo y nos dice: tú eres mi escogido, tú eres mi escogida. Yo he pagado el precio de sangre por ti. Aquí no solo llevó a estos santos que estaban en el seno de Abraham, sino que también le delegó a la iglesia dones. ¿Sabías tú que ahora le ha dado autoridad a la iglesia al Señor? A partir de este momento, el maligno pierde el poder sobre todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Ahí declara que su iglesia es hecha sierva de su justicia. Se supone que nosotros como iglesia debemos de actuar en justicia de Dios. Romanos 6:18, anótelo. Entre las notificaciones que Jesús llevó al centro de la tierra fue anunciar que toda la autoridad se le había dado en los cielos y en la tierra. Y ahora le delegaba en Mateo 28:18, ahora se lo delegaba a la iglesia. Por eso id y hacer discípulos a todas las naciones. Usted no lleva su propio mensaje. Usted y yo llevamos el precioso mensaje del evangelio, que es poder y potencia de Dios. En Lucas 10:19 nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo me recuerdo hace algún tiempo atrás, estábamos aquí en un tiempo de alabanza y exaltación al Señor. Y de repente entró un hombre que estaba endemoniado. Habían unas cantantes aquí, cuando vieron al hombre endemoniado se asustaron y se salieron corriendo. Yo les digo: ¿acaso el Señor no nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y hasta el mismo diablo? Si usted no está bien con el Señor, está bien que se ponga cuentas, pero usted tiene autoridad en el nombre de Jesús de hollar serpientes y escorpiones y hasta el mismo diablo. No en sus méritos, sino en los méritos de Cristo el Señor. Tenemos la victoria por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Iglesia, Jesucristo nos dio la victoria. No es para que estemos desanimados, no es para que estemos murmurando, no es para que estemos afligidos al punto de que nos desanime, sino que siempre recordemos traer la palabra del Señor para animarnos. Esta noche celebraremos su victoria sobre el triunfo del sufrimiento de la iglesia perseguida por todos los siglos. ¿Sabía usted que la iglesia ha sido perseguida mayormente en el Medio Oriente? Bendito sea el nombre del Señor, que todavía usted y yo no somos perseguidos, pero más probable que pueda venir también aquí la persecución. Estemos preparados para tal. Sobre el triunfo del sufrimiento del creyente delante de la prisión del mundo y el pecado y el Satanás mismo. Sobre el triunfo del sufrimiento de Jesús en la cruz, ya que está sentado ahora Él a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Pongámonos de pie, por favor. Romanos 8:38-39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles,
ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor, nuestro Señor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos conscientes de ello? ¿Glorificamos al Señor en ello? Si usted está desanimado, si usted está afligido, si usted está perseguido inclusive por sus mismos familiares, es el momento en que tú y yo nos concentremos y alabemos a Dios con todo el corazón. Esta canción, por favor. De tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? Jesús, de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor. Glorificado sea tu nombre. El altar está abierto, querido hermano. Si usted de alguna u otra manera le ha fallado al Señor, hoy es el tiempo en que el Señor te llama a que verdaderamente te arrepientas antes que algo suceda, que la muerte te sorprenda y aún estás en pecado. Es necesario que el Señor vuelva a ti el Espíritu y pueda darte la oportunidad de que sientas el gozo y la fluidez de su Santo Espíritu en su vida, en tu vida. Si no eres ninguno de los que están acá, y si es alguien allá en los medios electrónicos, voy a suplicar que anote su nombre y que se asesore con alguien que usted
conozca y que esa persona le pueda ministrar. Hoy es el día de salvación. No es después de que usted muera, sino que hoy es el día de salvación. Dios ha prometido para todos aquellos que le amamos y le servimos, guardarnos en el hueco de su mano. Él ha prometido darnos vida y vida en abundancia. Es cierto, vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener persecución. Pero si es por causa de Cristo, nos sintamos bienaventurados, porque en Él hay gozo, en Él hay tranquilidad y satisfacción de que Dios se ha de glorificar en nuestras vidas. Cada situación que nos suceda en la vida tiene propósito, y el propósito es que podamos depender aún más de Él. Así que gracias te doy, Señor, por este mensaje que se ha predicado. Espero, oh bendito Dios, que tú hayas hablado a cada uno de mis hermanos y hermanas y que hayas ministrado a sus vidas. Señor, nuestra intención, sobre todo, Señor, es poder bendecir a tu pueblo. Señor, por favor, cada uno de estos mis hermanos que han escuchado este mensaje ahora aquí físicamente, y los que están comunicándose a través del Facebook y el YouTube también, Señor, glorifícate y haz, Señor, el milagro que necesitan, Señor, para que ellos puedan entender que tú los amas. Padre, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Con esto terminamos el servicio. Espero que el Señor haya bendecido sus vidas a través del mensaje. Si es así, glorifiquemos al Señor con un fuerte aplauso. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por todas sus bondades y sus misericordias. Seguidamente vamos a despedirnos con una oración, y después de eso vamos a tomar el tiempo para salir, como siempre lo hemos venido haciendo. Hemos venido considerando, como habíamos dicho anteriormente, que hay muchas probabilidades de que, si es necesario, podamos abrir casi al final del mes de agosto o al principio del mes de septiembre. Posiblemente va a haber un cambio, no sabemos si va a ser el día domingo o va a ser el día sábado el que podamos estar congregándonos en lugar del día viernes. Así que todas esas situaciones están por comunicarse y saber cuál sería el mejor fruto de la situación. Queremos continuar, ¿verdad?, guardando y pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos bendiga con el asunto de, sabemos, ¿verdad?, que el delta, o sea, consecuencia de la variante, se está poniendo bastante delicado. Y les recomiendo, si ustedes de una u otra manera, aunque no es mi responsabilidad, sino que es la suya, que si usted tiene la oportunidad de ponerse la vacuna, si usted no se ha puesto la vacuna, por favor le recomiendo que se la ponga. Si no se la ha puesto, pues entonces respeto su opinión, pero en lo mejor de lo posible, para que todos podamos estar tal vez en el futuro sin máscara, no lo sé, pero esa sería la alternativa. Así que vamos a orar, ¿ok? Amantísimo Dios, gracias te damos, Señor, por todas tus bondades y tus misericordias en esta hora. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por darnos la oportunidad de haber leído tu palabra y al mismo tiempo, Señor, de haberla comunicado. Señor, es un tema bastante difícil, pero sabemos, Señor, que es necesario, Señor, llevarlo a cabo para el conocimiento de tu pueblo. Yo te pido que les bendigas, que conforme, Señor, lo han escuchado, lo examinen, lo analicen y lo pongan, Señor, por obra en sus corazones. Padre, permite, Señor, que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que haga el efecto deseado en cada corazón. Y gracias te damos la oportunidad por habernos permitido estar aquí, y también aquellos que están en el Facebook. Permite, Señor, que hayan sido impactados por tu Santo Espíritu y la palabra. En Cristo Jesús lo hemos creído. Amén. Y el pueblo del Señor dice...